Vamos a ver estos temas y entonces esta tabla de frecuencia para datos agrupados nos exige que completemos estos datos para que nos quede más fácilmente llenar esa tabla de frecuencias. ¿Cuál es la diferencia entre la tabla de datos agrupados y las no agrupados? Que muchos me han preguntado por interno. La tabla de datos agrupados es para las variables cuantitativas continuas, es decir, las que tienen decimales, ¿vale? Mientras que la tabla para datos no agrupados, la que está a la derecha de la plantilla, es para las variables cuantitativas discretas. La única variable cuantitativa discreta que tenemos en la actividad es satisfacción vida. Para los que tengan esa variable, ya saben que les toca completar es la tabla de datos no agrupados. Entonces, volvamos a esto. Para la tabla de datos agrupados, necesitamos, primero, el número de datos, que sabemos que son 500 observaciones que tenemos para todas las variables, el valor máximo, el valor mínimo, el rango, los intervalos y la amplitud, pero vayamos a cada uno de ellos. Entonces, para el valor máximo, Excel nos permite usar el max rango, y nos indica el límite superior de esa variable. El valor mínimo, con el min rango, es el límite inferior, y el rango es simplemente la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Vamos allá de una vez, vamos viendo y vamos desarrollando para no perder el hilo. Vamos a trabajar con esta variable que es tiempo de espera. Tiempo de espera es una variable cuantitativa continua, por lo tanto vamos a hacer la tabla de datos agrupados. Entonces, tiempo de espera. Necesitamos n, ¿verdad? Que es el número total de datos. Para esta variable nos dice, no nos dice cuántos, entonces contémoslo. Entonces usamos la función Excel, vamos a ampliar perfecto. Entonces, usamos la fórmula contar y vemos cuántas variables tiene. Clic en el primero, Shift, todos. Perfecto. Tenemos 200 datos para trabajar. Vamos a ver el límite superior, es decir, el valor máximo. Con la función max, como les mencioné, seleccionamos todos los datos, ¿vale? Y nos da que el máximo es 57.20. El tiempo de espera, para que tengamos un poco de contexto, es el tiempo de espera que espera un paciente, valga la redundancia, para ser atendida en una clínica general, ¿verdad? Está medido en minutos. Entonces, volvamos. El dato mínimo, lo buscamos el mínimo, y el dato mínimo de esa variable es 5, ¿vale? Y el rango, como les mencioné, acá nos dice, es la diferencia entre el máximo y el mínimo, la resta. Entonces, ese es el rango. ¿Y cómo calculamos intervalos y amplitud? Pues intervalos y amplitud, bueno, primero que todo, ¿por qué nos sirven calcular estos datos? Porque para saber los límites del conjunto de datos y sus extensiones, eso es muy necesario para conocer con qué variable estamos trabajando. Ya teniendo estos datos, como los vimos en Excel, pues ahora sí vamos al intervalo y amplitud, ¿vale? Intervalos son las divisiones del rango para organizar los datos en clases o grupos, ¿verdad? Entonces, esto se va a calcular manualmente, ya que no tenemos una función Excel que nos ayude con esto. Sin embargo, pues, tanto en la plantilla como acá les proporciono la ecuación, que es el 1 más 3.3 Miguel, por el mérmale volumen a logaritmo eso, por favor. de n mayúscula, que es el número total de datos, ¿verdad? Mientras que la amplitud es el tamaño de cada intervalo. Es el rango sobre el intervalo que calculamos, ¿vale? Entonces, volvemos al Excel. Entonces, el intervalo, seguimos la ecuación 1 más 3.3 por el logaritmo de n, de nuestro n, que en este caso, para este ejemplo puntual, es 200. En la actividad es 500. Entonces, listo. Entonces, nos da 8.59. Como no pueden ser intervalos 8.59 intervalos, pues lo tenemos que acercar al número entero más cercano superior, ¿vale? En este caso, pues 9. Y la amplitud, como vimos, es R, que es el rango, entre los intervalos que calculamos. Puede ser, algunos lo han hecho con el número entero más cercano, sin embargo, también se puede hacer con el valor calculado. Yo en este caso lo voy a hacer con el valor calculado, que es 8.59, y nos da que la amplitud
es 6.07, ¿vale? Entonces, ¿cómo construimos esa tabla de frecuencia para datos agrupados y no agrupados? Para datos agrupados, la única diferencia es que pues tenemos que calcular los intervalos, que ya los hicimos, y ubicarlos en cada posición, ¿no? Y la marca de clase, que simplemente es un dato representativo de ese intervalo. Y acá se calcula con Excel con el promedio, ¿vale? A ver acá, con el promedio. La frecuencia absoluta simplemente se usa esta fórmula en Excel, que es frecuencia. La frecuencia relativa se calcula manualmente, que es la frecuencia absoluta sobre el número total de datos. La frecuencia absoluta acumulada también se calcula manualmente, que es la frecuencia absoluta más la frecuencia absoluta anterior. Esta es la suma escalonada de frecuencias absolutas. Y la frecuencia relativa es lo mismo que con la frecuencia absoluta acumulada, pero con la frecuencia relativa. ¿Escuché alguna pregunta? No. Tutor, ¿qué posibilidad hay Sí. de apagarle el micrófono a la compañera que lo prende a cada rato y se escucha mucha interferencia? ¿Quién es la Muchas gracias. compañera? Ah, listo, no hay problema, vamos a silenciarlo acá. Sin embargo, si tienes alguna pregunta, Fernanda, nos los hace saber, ¿vale? Listo. Entonces, sigamos. Ya teniendo estas ecuaciones, ¿verdad? Tanto fórmulas en Excel como ecuaciones manuales, pues vamos al Excel de una. Esto es diciendo y haciendo. Entonces, listo, para este caso, para este ejemplo puntual, que tenemos 200 datos, calculemos cada uno de los intervalos. Ya nos dice lo que hicimos en esta tabla, que vamos a tener 9 intervalos, ¿verdad? Entonces, significa que esta casilla nos va a quedar vacía. Yo extraje esta tabla de la plantilla que les proporcioné en el foro. Entonces, intervalo 1, cogemos el dato mínimo igual a xmin, ¿verdad? Y xmax es igual a ese xmin de ese intervalo más la amplitud. Eso es. ¿Listo? Entonces, para el segundo intervalo, cogemos este xmax, ¿verdad? Y acá cogemos xmin más amplitud. Y así, sucesivamente. ¿Cómo lo volvemos más fácil? Acá lo podemos arrastrar. No, espera. Este es el inmediatamente anterior, ¿verdad? Que es 1715. Listo. Entonces, el valor mínimo de cada intervalo, ¿verdad? Siguiente es el valor máximo del intervalo inmediatamente anterior. Entonces, seguimos calculando. Xmax. Xmax es el mínimo de ese intervalo más amplitud, ¿verdad? Entonces, si lo queremos facilitar, fijemos amplitud. Se fija con el valor de pesos para esa casilla. Yo quiero fijar siempre amplitud porque la amplitud ya la calculamos y siempre va a ser la misma. Lo que va a variar es el valor mínimo, ¿verdad? Ya la fijamos. Entonces, ¿cómo tenemos siempre el valor mínimo? Pues siempre este valor mínimo va a ser igual a el anterior. Se supone que si yo hago esto debería funcionar, pero no funciona. Espectacular. Ah, exacto, porque no he hecho esto. Listo, perfecto. Ya arrastré todo y ya me calculó los intervalos correspondientes, ¿verdad? Tengo 9 intervalos, 9 calculé. Y el valor máximo me debe corresponder acá, 57. Es que yo cogí el intervalo de acá, no este, ¿vale? Entonces, si vemos, lo importante es que el valor mínimo del primer intervalo y el valor máximo del último intervalo cubran todos los valores máximos y mínimos de nuestra variable, para que no nos se quede ningún valor por fuera. Porque he hecho realimentación de algunas actividades de sus compañeros, de ustedes, y resulta que, por ejemplo, en el valor máximo tienen 55 o 54 y en el valor máximo que calcularon tienen 57, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que acá consideran un valor máximo
lo que hace que quede por fuera muchos de los puntos de su variable. Entonces, lo que tienen que ver siempre es que el valor mínimo del primer intervalo y el valor máximo del último intervalo abarquen todos los datos. ¿Y cómo lo verifican? Pues que este xmin, que es 5, sea igual al xmin que calculamos y que el xmax del último intervalo sea igual o mayor al que calculamos. Acá calculamos 59.67 y acá calculamos 57. El que está en la tabla es mayor, perfecto. Los abarca a todos. ¿Listo? Entonces, marca de clase, como dije que era acá. Marca de clase es el promedio del intervalo. Entonces, utilizamos la fórmula promedio, ¿verdad? Promedio de cada intervalo. ¿Listo? Seleccionamos los dos, enter. Y así arrastramos hasta el último intervalo. Listo, ya tenemos la marca de clase de cada uno de los intervalos. Frecuencia absoluta, como dije yo, pues con esta fórmula, frecuencia, ¿vale? Entonces, frecuencia, ¿qué tenemos que tener? Los datos. Entonces, frecuencia de qué datos? Pues de la variable, ¿verdad? Entonces, seleccionamos toda la variable y nos pide los grupos. ¿Qué grupos? Pues cogemos el valor máximo desde el primer intervalo hasta el penúltimo intervalo, es decir, desde el 1 hasta el penúltimo tenemos 9, pues hasta el 8. Y esa nos da la frecuencia. ¿Listo? Acá ya la tenemos. Listo. Frecuencia. Tenemos la frecuencia absoluta de cada intervalo y el valor total, que se calcula automáticamente sumando toda esta fila. Y nos da 200. Esta es una verificación que siempre se debe realizar. Si nos da un valor diferente a nuestro número total de datos, pues significa que algo se estamos haciendo mal. Nos dio 200, perfecto, estamos bien. Listo, ahora vamos, frecuencia relativa. ¿Cómo dije que calculábamos? Acá lo calculamos manualmente, que es la frecuencia absoluta sobre el número total. Entonces, frecuencia relativa. La frecuencia absoluta de ese intervalo entre el total. ¿Cuál es el total? 200. Lo podemos seleccionar o inmediatamente le ponemos 200. Sabemos que 200 es n. Pues 200. Y arrastramos. Ya nos calculó la frecuencia relativa de cada uno de los intervalos. Acá verificamos que la frecuencia relativa, la suma de la frecuencia relativa siempre nos debe dar 1, que equivale a 100%. ¿Vale? Frecuencia acumulada es la suma escalonada de frecuencias acumuladas, de frecuencias absolutas, disculpen. Entonces, la frecuencia acumulada va a ser, del primer intervalo siempre va a ser la misma, ¿vale? Que la frecuencia absoluta. Pero ya acá es distinto. Entonces, acá va a ser la frecuencia absoluta acumulada, va a ser la suma de la frecuencia absoluta de ese intervalo más la anterior. Así. Si arrastramos, debería... Perfecto, listo. Ya nos dio la frecuencia absoluta de cada uno de los intervalos. Vemos que la frecuencia absoluta del último intervalo debe ser igual a n, que es nuestro número total de datos. Da 200, perfecto. Y la frecuencia relativa acumulada es lo mismo que hicimos con la absoluta acumulada, pero con la relativa. Entonces, la frecuencia relativa va a ser, del primer intervalo siempre va a ser igual a su frecuencia relativa. Y así, la frecuencia relativa acumulada del primer intervalo siempre es la misma. Y para el segundo intervalo es la suma de la frecuencia relativa de ese intervalo más la anterior. Y así arrastramos. Y nos debe dar 1. Perfecto. Así comprobamos que esa tabla está bien hecha, con las sumas de las frecuencias absolutas, las frecuencias relativas y las acumuladas. Perfecto. Continuemos. Ya habiendo calculado esto, pues continuamos con la representación de esos datos mediante gráficos, ¿verdad? ¿Qué gráficos nos pide la actividad? Pues nos pide de barras, ¿verdad? Torta y polígono de frecuencias, ¿verdad? ¿Cuál es la función de estos gráficos? Pues representar los datos, ver algo visual para comprender el comportamiento de los datos. Entonces, si nos vamos acá, los podemos calcular, ¿verdad? Entonces, seleccionamos todos los datos, siempre, y podemos generar diferentes cantidades de gráficos, insertar y
primero insertemos, no sé, de polígonos. Tenemos el de polígonos. Vamos a agregarles, no, disculpen, estoy equivocando. En los gráficos se realizan con la frecuencia absoluta, ¿verdad? Con la frecuencia absoluta que calculamos en la tabla de frecuencias. Entonces le damos insertar, por ejemplo, polígonos. Perfecto, aquí está nuestro polígono de frecuencias. Y les agregamos siempre las etiquetas de datos para saber cuál es cada uno de esos puntos que vemos en el gráfico, ¿verdad? Y siempre le ponemos título, siempre. Entonces, polígono de frecuencias. Perfecto, sigamos así. Vamos a hacer un poquito más pequeño. Ya sabemos que así se genera, entonces vamos otra vez, frecuencia absoluta, selecciono toda la lista de intervalos de frecuencia absoluta, insertar, vamos a insertar de barras. Aquí está el de barras. Etiquetas de datos, siempre. O sea, base extremo, perfecto. Mira que concuerda con lo que hicimos del polígono, ¿verdad? Ahora, igual para el de tortas. Seleccionamos frecuencias absolutas, insertar, diagrama de tortas. Y siempre agregar etiquetas de datos. Perfecto. Listo. Entonces, así, facilito, hicimos todos los gráficos, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que así se calculan. Vamos a eliminarlos. Y continuemos con la presentación. Ya habiendo hecho los gráficos de nuestro ejemplo, pero aplica para la actividad de esta fase igualmente, pues continuemos. Medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son media, mediana y moda, ¿verdad? Entonces, media, ¿qué es la media? El valor típico de los datos, es esa representación de los datos. Y la calculamos con igual la fórmula de promedio. Ya lo habíamos visto para la marca de clase. La mediana es el valor que separa a los datos en dos partes iguales, ¿verdad? El promedio se ve afectado por valores extremos, ¿verdad? Un valor atípico afecta el promedio, afecta esa representación. La mediana no. La mediana no se ve afectada. Es una forma de representar los datos como el promedio, solo es que pues comúnmente no es muy usada, ¿verdad? En la vida diaria siempre hemos escuchado el promedio, pero nunca la mediana. Y esa se calcula con la fórmula de mediana. Y la moda, de igualmente, se calcula con la fórmula moda, también con Excel, las tres con Excel, y es el dato que más se repite. Vamos a ello. Entonces, acá vemos medidas de tendencia central, media es igual a promedio, ¿verdad? De todos mis datos de la variable. Seleccionamos todos los datos, en su caso para la actividad son 500, acá son 200, y mi media me da 29.59. Siempre tratemos de trabajar con mínimo dos decimales, ¿verdad? Entre más, mejor, pero siempre mínimo dos decimales para que no hayan errores, ¿vale? Mediana. Mediana es con la fórmula de mediana, literalmente. Seleccionamos igualmente todos los datos, ¿verdad? Enter. Perfecto. Para la moda, utilizamos la fórmula moda, ¿verdad? Esta moda es una versión anterior de Excel 2007, si no estoy mal. Sin embargo, pues se pueden usar ambas. Voy a usar moda 1, que es la versión actualizada de esa fórmula. Seleccionamos igual todos los datos. Perfecto. Acá nos dice que no aplica. Esto pasa también creo que con el ingreso mensual de la actividad, y es porque no tiene moda. Simplemente esta variable no tiene moda. No tiene moda esta variable. No tienen un dato que más se repite. Si tuviera dos datos que más se repitieran, sí apareciera un valor acá, ¿verdad? Sí apareciera un valor acá, apareciera uno de ellos. Pero si uno utiliza moda.varios, aparecerían todas las modas de la variable. Sin embargo, no tiene moda nuestra variable. No importa. No tiene. No tiene moda. No hay ningún problema con eso. Listo, continuemos. ¿Y para qué sirven estas medidas? Pues son medidas de tendencia central que indican dónde se concentran los datos, representan nuestros datos, ¿vale?
son muy importantes. Para las medidas de posición, las medidas de posición tenemos los cuartiles, los deciles y los percentiles, ¿verdad? Voy a trabajar principalmente con los cuartiles que nos pide la actividad para que pues conozcan de primera mano cómo se calculan para esos cuartiles, percentiles y deciles que nos piden la actividad. En la actividad nos piden el cuartil 3, ¿verdad? El cuartil 3 nos dirá, cuando lo calculemos, nos va a decir que es el valor que deja el 75% de los datos por debajo del cuartil. Pues si dividimos una cantidad de variables entre 4, pues escogiendo el 3 es el 75% de esos datos, ¿no? Y eso se puede calcular con Excel usando la fórmula cuartil.x. Seleccionamos toda la variable. Cuando digo rango me refiero a todo el rango de la variable, punto y coma 3, que nos refiere al cuartil 3, ¿verdad? Pero la actividad también nos pide que lo hagamos manualmente, ¿verdad? Y para ello, pues tenemos que primero ordenar en forma ascendente los datos, ¿verdad? Calcular la posición de i, que es esta i, que es k sobre 4 por n. ¿Qué es k? El número del cuartil. Es decir, si en este caso es 3, entonces 3 entre 4 por n, que para la actividad son 500, para el caso del ejemplo que estoy trabajando son 200, ¿verdad? Ese va a ser el valor, va a ser la posición del cuartil, y con la posición podemos calcular el valor. Si la posición nos da un entero, ¿verdad? Va a ser, el valor va a ser el promedio de esa posición más menos con la siguiente. Es decir, si en la actividad, por ejemplo, nos da que la posición del cuartil 3 es 275, ¿verdad? Entonces, el valor, como es entero, pues nos va a dar que el valor de ese cuartil es 200, el promedio de 275 junto con el promedio de 276. Es decir, el valor de 275 más 276 entre 2. Ese va a ser el valor de nuestro cuartil 3. Pero si i no es entero, pues aproximamos esa posición al siguiente entero y el valor de esa posición de la variable es nuestro cuartil. Ya lo veremos en el Excel, ¿vale? Para el decil se usa la fórmula de percentil, ¿verdad? ¿El decil qué es? Para nuestro caso de la actividad del 50%, el decil que deja el 50% de los, ¿verdad? Entonces, el percentil se va a calcular con el percentil seleccionando todos los datos de la variable y esta formulita que es 5 entre 10, es decir, 0.5, ¿verdad? Es decir, decil 5 significa que tenemos el 50% de los datos. Es decir, que si cogemos la fórmula del percentil, pues dividimos igualmente entre 2, es nuestra variable, nuestras observaciones de la variable. Y calculamos manualmente igual que con la otra fórmula, pero con 10, porque estamos trabajando con deciles, 10. Y percentiles para la actividad es 85, percentil 85, es decir, el valor por debajo del cual está el 85% de los datos. Si vemos, todas estas medidas de posición trabajan con lo mismo, sino que trabajan con diferentes proporciones. Cuartil 4, decil 10, percentil 100. Acá igual con la fórmula de percentil, seleccionamos los datos, como es 85, 85 entre 100, nada más. Vamos al Excel. Acá es donde han tenido más confusiones ustedes. Sin embargo, yo he tratado de explicar de la mejor manera, tanto en los foros como cuando me escriben por interno. Pero vamos a ello. Entonces, cuartil 3, ¿verdad? Vamos a usar la función cuartil Excel. Entonces, como vemos en Excel, en la presentación es cuartil.x. Entonces, cuartil, aquí está. ¿Qué? De la matriz seleccionamos toda nuestra variable, ¿verdad? ¿Y qué cuartil necesitamos calcular? Entonces, punto y coma, 3. Perfecto. Esa es nuestra función del cuartil. Y para calcularla manualmente, recuerden siempre organizar los datos de menor a mayor. Siempre, 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 siempre. ¿Verdad? Entonces, eh, vamos a ver cómo es que ordenar de
menor a mayor. Listo, acá están ordenados de menor a mayor, ¿verdad? Listo, entonces, ahora sí podemos calcular nuestra posición. Sabemos que nuestro valor, pero primero calculemos la posición. La posición, entonces, es el número del cuartil entre 4, ¿verdad? Esto entre paréntesis, por el número total de datos. ¿Cuál es el número total de datos de esta variable? 200. Esa es nuestra posición. Nos dio un número entero, perfecto. Entonces, nos vamos a la posición 150. Recordemos que acá partimos de 2, entonces la posición 150 es la 151 en estos números, ¿no? ¿Verdad? Como acá la fila número 1 no tiene dato, pues vamos a la 151. Entonces, 151. Acá está. 151. Entonces, ¿cuál va a ser ese valor de posición? Entonces, va a ser igual al promedio, ¿verdad? De la posición 151 y 152. Ese va a ser nuestro cuartil. Mire que nos dio muy cercano a la función que nos da Excel, ¿verdad? Eso está muy bien, eso está muy bien. No se confundan por coger 151 y 152. Recuerden que pues es lo mismo que tuviéramos acá. Vamos a hacer la posición para que no nos confundamos nada. Listo. Entonces, esa es nuestra posición. Entonces, vemos que cogemos la posición 150 y 151, que son estos dos, ¿verdad? Porque nos dice la función que es el promedio de I, que nos dio 150, con el promedio de I más 1, que es 151, ¿verdad? Entonces, vamos con decil. Primero calculamos el Excel. El decil nos dice percentil X de 5 de 10. Entonces, percentil X de qué? De nuestros datos, ¿verdad? Punto y coma, percentil 5 sobre 10. Ese es nuestro percentil, ¿verdad? Hagámoslo manualmente. Entonces, nuestra posición siempre es decil, lo dividimos entre 10. ¿Cuál? 5. Entonces, 5 entre 10 por 200, que es nuestro número total. Nos da esa posición. Entonces, como nos dio un número entero, ya sabemos que es el promedio, entonces nos vamos a la posición 100 y la 101. Entonces, promedio de nuestra posición 100 y 101. Perfecto. Nos dio también muy cerca, está perfecto. ¿Listo? Esa es la idea. Percentil. Percentil del 85 es 85 sobre 10. Igual, usamos la fórmula percentil. Seleccionamos todos los datos. Punto y coma. 85 sobre 100. ¿Qué significa el percentil 85? Y nos da 38. Vamos a calcular la posición manualmente, ¿verdad? Entonces, como es un percentil, entonces dividimos entre 100. Percentil 85, 85 entre 100 por 200. Nos da 170. Nos dio un número entero, entonces, siempre que nos da un número entero hay que calcular promedio. Entonces, promedio de la posición 170 y 171. Perfecto, nos dio muy, muy cercano. Entonces, así se calculan estas medidas de posición, ¿verdad? Acá las vemos, son estas tres. ¿Y para qué nos sirven? Pues nos ayudan a ver en qué parte del conjunto se ubica un valor. Nos da a entender cómo funcionan nuestros datos por partes, teniendo en cuenta cuartiles, deciles y percentiles, ya que recordemos que los organizamos de menor a mayor, al igual que cuando se va a calcular la mediana. Por lo tanto, si nos vamos acá, vemos que el decil, ¿verdad? El decil 5, es decir, el 50, nos dio muy cercano a la mediana, que es 29.95, 29.95. Bueno, igual, nos dio igual, porque si calculamos el decil 5, es decir, dividimos
encontramos el valor que está en la mitad de nuestros datos, pues esa es la mediana, ¿verdad? Entonces nos da la mediana. Eso es para verificar. Ya saben que lo pueden comparar por ese lado con sus cálculos. Ahora vamos a las medidas de dispersión. ¿Cuáles son las medidas de dispersión? Pues varianza, la calculamos también con Excel, ¿verdad? Con la fórmula var.p. Desviación típica, que es la también llamada desviación estándar, ¿verdad? Que mide la distancia promedio de los datos a la media, lo calculamos con esta función Excel. Coeficiente de variación, ¿verdad? Lo calculamos manualmente, dividiendo la desviación estándar o desviación típica sobre el promedio. Vamos primero con este estrés, varianza. Entonces, vamos a nuestra varianza, var.p, seleccionamos nuestros datos. Perfecto, tenemos la varianza. Desviación típica, des, punto qué, punto m. Entonces, seleccionamos todos nuestros datos. Si esto se tuviera que hacer con las fórmulas, las ecuaciones, pues se puede. Pero pues vemos que la intención de esta cifra es que veamos cómo Excel nos facilita los cálculos, nos facilita las respuestas de nuestros cálculos de las medidas de dispersión, de posición, regresión lineal. Entonces, coeficiente de variación, ¿cómo? Manualmente. Entonces, dividiendo la desviación típica, ¿verdad? Desviación típica, desviación estándar, entre nuestra media. Que si la vemos por acá, nuestra media o nuestro promedio es este. Listo, nos da que la desviación, el coeficiente de variación es 0.31. Vamos a la asimetría y la kurtosis. Asimetría. Mide qué tan desbalanceada está la distribución, si está hacia la derecha o está hacia la izquierda. Y se calcula también con Excel. Excel nos ayuda con el coeficiente punto asimetría. Y la kurtosis también lo podemos calcular con Excel y nos informa qué tan apuntada, ¿verdad? Imaginemos una curva de los datos cuando están de menor a mayor. Entonces nos mide la kurtosis si está muy disperso, si está muy apuntada o si está muy achatada, ¿verdad? Si es como un valle. Entonces, vamos a ello. Asimetría, coeficiente, asimetría. Seleccionamos ¿qué? Todos los datos, siempre todos los datos. Nunca olvidemos un datico. A veces uno está seleccionando y olvida un dato y, y a veces uno dice, pero ¿por qué por qué me da diferente? Bueno, a veces eso puede pasar. Me ha pasado muchas veces. Kurtosis. Seleccionamos todos los datos. Ya saben que para su caso tienen que seleccionar los 500 datos. Yo estoy seleccionando con mi ejemplo 200 datos. Listo. Así calculamos todos los puntos que nos pedía el ejercicio 2, ¿verdad? Facilito. Obviamente, ustedes tienen que hacer su análisis, tengan en cuenta toda esa información que les di acá de los significados, de los porcentajes, ¿verdad? Para que puedan hacer sus análisis. Entonces, ya terminando con esto, vamos a nuestra regresión lineal. ¿Qué es la regresión lineal? Pues el ejercicio 3. Pero en sí, ¿qué es? Veamos esta gráfica, ¿verdad? Que lo tienen que graficar para su ejercicio 3. La regresión lineal nos da una predicción, ¿verdad? Nos sirve para predecir un dato respecto a otro. Siempre recordemos que y va a ser nuestra variable dependiente y x nuestra variable independiente, ¿verdad? Y, eje y, x, eje x. Entonces, ¿qué va a ser nuestra regresión lineal? Nos va a ayudar a predecir esos datos. Veamos que acá esa línea recta es una regresión que hizo para este ejemplo, ¿verdad? Y los puntos son los datos observados, los datos reales de nuestra variable. Lo que hace la regresión lineal es hacer un acercamiento, una aproximación de esos datos, ¿verdad? Entonces, A es la pendiente, ¿verdad? Y B es el intersecto. Entonces, ¿cómo calculamos toda esa ecuación? Pues primero, ya tenemos a Y, que va a ser nuestra variable dependiente, que es la que ustedes eligieron, y X, que es la variable independiente, que también ustedes eligieron al elegir una combinación de dos variables. El truco está en que ustedes elijan para cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente, qué depende de qué, ¿verdad? Por ejemplo, para la actividad está, no sé, vamos a escoger la variable satisfacción vida con horas de trabajo semanal.
¿verdad? ¿Qué depende de qué? O sea, entre más horas de trabajo semanal, la satisfacción vida puede aumentar, ¿verdad? Entonces, vemos que la variable de satisfacción vida está dependiendo de horas de trabajo semanal. Entonces, satisfacción vida va a ser nuestra variable dependiente. Y nuestra hora de trabajo semanal va a ser independiente. Así tienen que hacer ese análisis para sus cálculos de regresión lineal para saber cuál es su variable dependiente e independiente. Entonces, A la calculamos con pendiente, ¿verdad? Seleccionando el rango primero de nuestra variable dependiente y el rango de nuestra variable independiente. Recuerden que cuando digo rango me refiero a los datos. Entonces, pendiente de los datos de la dependiente y después seleccionamos los datos de nuestra independiente. Para el intersecto, igualmente, con el mismo orden, pero con otra fórmula, intersección punto eje, ¿vale? Entonces, vamos a calcular ya nuestra ecuación. Entonces, para esto vamos a usar estudio versus calificación, que es unas variables de ejemplo que tengo. Horas de estudio y calificación final. Entonces, horas de estudio son las horas semanales dedicadas al estudio individual por estudiantes universitarios. Va a ser nuestra variable independiente. Y nuestra variable dependiente va a ser nuestra calificación final, es decir, la nota final en la asignatura, una escala de 0 a 100. ¿Por qué independiente y dependiente? La calificación final, a priori, ¿verdad? Va a depender de nuestras horas de estudio. A priori significa que entre más uno estudie, pues va a tener mejor calificación. Eso es solo una hipótesis. Entonces, vamos a calcular. Pendiente A va a ser igual a pendiente, primero de qué? De nuestra variable dependiente, ¿verdad? Que es Y. ¿Cuál es nuestra variable dependiente? Dije acá, calificación final. Entonces seleccionamos primero los datos de calificación final. También vamos a tener 200 datos por cada variable. Punto y coma de nuestro conocido, ¿verdad? X, que es nuestra variable independiente. Primero dependiente, segundo independiente. Listo, nos dio nuestro A, nuestra pendiente. Pendiente positiva, ya sabemos, tienen que hacer su análisis. Nuestro intercepto B, entonces, intersección eje, ¿verdad? Entonces, nuestra variable Y, que es la dependiente, contra, punto y coma, nuestra variable independiente, X. Enter. Ya, listo, tenemos nuestro intersecto. Entonces, ¿cómo nos quedó la ecuación? Y igual a X, ¿verdad? AX más B. Acá nos está diciendo la ecuación que A es 2,779768 por X, ¿verdad? Más nuestro intersecto que es 48.1036 4083. Listo, ya tenemos nuestra, eh, nuestra fórmula de ecuación lineal. Así de fácil la obtuvimos. ¿Cómo se calculan esos coeficientes, tanto el de determinación como el de Pearson? ¿Y qué son? Pues el, el coeficiente de correlación, el R2, que nos va a indicar el porcentaje de variabilidad de una variable con otra, ¿verdad? Entre un mayor coeficiente de determinación, pues vamos a tener una mayor correlación de nuestros datos de las dos variables, ¿verdad? Y nuestro coeficiente de correlación de Pearson, que se va a calcular con coeficiente.correl, va a medir la fuerza y dirección de la relación, ¿verdad? Fuerza y dirección de la relación lineal entre dos variables. También tienen que hacer su análisis en el ejercicio. Eso lo pide en la plantilla y en la guía, ¿vale? Para que tengan eso muy en cuenta. No simplemente es calcular, sino realizar un análisis de por qué nos dio eso, de qué dirección toma. ¿Listo? Entonces, coeficiente R2 primero. Entonces, coeficiente R2, ¿de qué? De nuestros datos. Primero de Y, primero siempre la dependiente, ¿verdad? Contra nuestra independiente. Punto y coma, independiente. Listo. Nuestro coeficiente de correlación nos da 0.74. Es decir, que
tiene un 75% de correlación, aproximadamente. 74% de correlación, ¿verdad? Está, 74% de correlación. Por otro lado, el coeficiente de correlación de Pearson es coeficiente punto correl. Sin embargo, también lo podemos calcular haciendo raíz cuadrada de este. Pues vamos a calcularlo así. Raíz cuadrada de este valor. Nos da 0.86, ¿verdad? Vamos a compararlo con el valor calculado. Siempre da un poquito diferente. El coeficiente de correl. Entonces, es coeficiente de correl la fórmula, ¿vale? Entonces, esta matriz contra esta matriz. Y a veces lo he estado probando y me dan distintos. Pero acá dio igualito, ¿verdad? 0.86, 0.86. Ese es nuestro coeficiente de Pearson, ¿verdad? Nos dio positivo. Eh, eh, y nos va a medir la fuerza, ¿vale? Tienen que hacer su análisis. Entonces, ya con eso calculamos todo lo que nos pedía el ejercicio. Entonces, ya recuerden que ese es mi contacto. No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta. Acá les tenía preparado también por si querían la frecuencia para datos no agrupados, es decir, puntualmente para la satisfacción vida, pero vean que simplemente no tienen que calcular intervalos, sino la observación. Por ejemplo, esta variable número de hijos, es descriptivo, no puedo tener, no, se me olvidó, discreta, ¿verdad? No es decimal, no puedo tener hijo y medio, ¿verdad? Entonces, el rango típico va a ser de 0 a 7. Entonces, ¿qué colocamos en nuestra tabla de frecuencia? Pues 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto va a ser como nuestra marca de clase, ¿verdad? Como la que tenemos acá, nuestra marca de clase. Acá ya simplemente es la variable, el nombre de la variable. Y así calculamos la frecuencia absoluta igual, ¿verdad? ¿Cuántos hay de 0 acá? ¿Cuántos hay de 1? ¿Cuántos hay de 2? ¿Cuántos hay de 3? Esta tabla de frecuencia para datos no agrupados es evidentemente más fácil que esta, ¿no? Porque acá hay que calcular intervalos, amplitud, rango para el número de hijos, no, para la tabla de frecuencia para datos no agrupados, es decir, satisfacción vida, pues no hay que calcular ningún intervalo. Entonces, no sé si tengan alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta, algún aporte de la actividad puntualmente. Fabiana, Sí, profe, ¿cómo estás? Buenas noches. buenas noches. Lo que pasa es que mi tabla sí es de datos no agrupados, pero entonces lo que pasa es que los datos que la mía, por ejemplo, es horas de, satisfacción de vida y va Sí, desde 1 a 9. sí. Si no, entonces me confundes con el dato que dices que tiene que ir de 0 a 7 obligatoriamente. No, no, no. Esto es un ejemplo nada más. Ah, ok. Este es un ejemplo de número de hijos, ¿verdad? Eso es una variable que yo escogí al azar, ¿verdad? Solo cogí datos al azar y puse el nombre de la variable número de hijos. Pero para para la variable satisfacción de vida, que es desde 1 a 9, pues rellenamos uno del 2 hasta el 9, que llega hasta acá, ¿verdad? Para ustedes, este dato, esta última fila no cuenta. Para los que cogieron Ok. satisfacción vida. Y otra preguntita, lo que Sí. pasa es que para el diagrama de barras, el circular y el de frecuencia, no sé si estaba en lo correcto o no sé si lo hice mal. Yo cogí la parte de frecuencia absoluta. Esos fueron los datos que yo ubiqué en los tres diagramas. ¿Está bien o está mal? Está perfecto. Sí. Para hacer los gráficos se usa la frecuencia absoluta. Ah, ok. Entonces esa era mi pregunta nada más. Gracias. Vale, vale, no hay problema. ¿Alguna otra duda, pregunta que tengan sobre la actividad puntualmente o sobre algún tema en específico? La próxima web conferencia está programada para el 7 de mayo, ¿verdad? Estará a cargo del tutor Marco, que es tutor a cargo de otro grupo, y él se encarga de esa web conferencia. ¿Sí, Carol?
Buenas noches, tutor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Sí? Buenas noches. Buenas noches, sí, cuéntame. Yo tengo una pregunta sobre este CIPA, en si hay que marcar asistencia en el campus. No, le comenten en la parte de webconferencia de la plantilla, también adjunten una captura de la asistencia encima. Yo lo tendré en cuenta, ¿vale? Donde está en Ah, la ok, sección vale, gracias. de webconferencia para adjuntar la captura de pantalla en la plantilla, ahí también adjunten Ujú. esta de ZIPA. Ok, ¿Listo, vale, José? gracias. Vale, con gusto, Carol. ¿José? Sí, José, adelante. José, tienes el micrófono abierto, pero no te escuchamos nada. Si no puedes, por voz, nos puedes decir por chat tu inquietud, ¿vale? Eh, sí, Jesús, la grabación se las voy a enviar por correo para que la tengan presente también. Y también se las publicaré en Teams, correo y Teams, correo interno, campus y Teams, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Recuerden que Es, sí, Fabiana. sí, tutor, una preguntita. Sí. O sea que la explicación de la segunda parte, que es la de ya como de las tablas, de la parte de abajo de medidas de tendencia, eso, la explicación es la siguiente clase. Lo que pasa es que en eso sí me perdí un Disculpa, poquito. no, se cortó. ¿Me repites, por favor? La explicación de las tablas de tendencia central y medidas de posición, eso, la explicación sería en la siguiente clase. No, yo la hice ahorita. Ah, bueno, o Es sea, que yo la en expliqué con esa Excel parte, ahorita. sí, 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 es que en esa Sí. parte se me cortó un poquito la llamada y la verdad que en ceros. Entonces, en esa parte sí que un poquito atrasada. Perfecto, no sé si yo, pues yo le voy a compartir la grabación y si tú quieres, si tú después de ver la grabación tienes dudas puntuales, porque yo sé que las medidas de posición son un poco enredaditas, pues me comentas y hacemos llamada por Teams y te explico, no hay ningún problema, Ay, ¿vale? listo, súper bien. Vale, gracias. Vale, no hay ningún problema. La grabación apenas termina acá, la subo a YouTube y porque no les puedo compartir el link por Teams porque siempre hay problemas con Teams, con accesos y demás, entonces yo se los comparto esta misma noche. Les envío la grabación. Entonces, si no hay ninguna duda, ¿verdad? Recuerden que, les insisto, Darly, sí, cuéntanos. Buenas noches, tutor. Tutor, una Entonces, pregunta. Es que en las variables, en mi campus solo me aparecen 5, ¿sí? Entonces, mi compañero, en una variable, o sea, escogí las 3 variables sí, y ya escogí una que mi compañero ya había escogido, pero la escogió en la variable, en el ejercicio 2, en el ejercicio 1, perdón. Y yo escogí la misma de mi compañero en el ejercicio 2. ¿Hay algún problema o tengo que cambiarla? bueno, en ese caso no hay que cambiarla. Les explico muy rápidamente porque sí, hemos tenido muchos problemas en la elección de variables, ¿verdad? Las variables que hay que escoger son cuantitativas. Son las 5 variables que están en la plantilla, ¿verdad? Las 5 variables cuantitativas. Si una persona escoge una variable de su grupo en el ejercicio 2, los demás compañeros no pueden elegir esa variable para el ejercicio 2, ¿verdad? Y esa persona no puede escoger esa misma variable para el ejercicio 3. Es decir, si yo escojo índice de salud para el ejercicio 2, ninguno de mis compañeros puede elegir para ese ejercicio la misma variable, pero sí la puede elegir para el ejercicio 3.
Listo. Entonces, estoy haciendo el ejemplo conmigo. Por ejemplo, yo escogí índice de salud. Para el ejercicio 3, ya yo no puedo escoger índices de salud. Yo tengo que escoger, por ejemplo, satisfacción vida y horas de trabajo semanal, ¿verdad? Y mis compañeros no pueden escoger esa misma combinación, pero pueden escoger una variable de las que yo tengo, ¿verdad? Entonces, si yo escogí, por ejemplo, para el tercer ejercicio, horas de trabajo semanal y satisfacción vida, mis compañeros no pueden escoger esas dos mismas para el mismo ejercicio, pero pueden escoger, por ejemplo, horas de trabajo semanal y, no sé, ¿cuál es otra variable? Ingreso mensual o satisfacción vida, ingreso mensual. O sea, pueden escoger una de las dos variables, pero la combinación exacta de esas dos para el ejercicio 3 no puede ser la misma. Darly, ¿me confirmas de qué grupo eres si lo tienes presente porque yo revisé foros. ¿Cuándo escogiste tus variables? Hoy, profe, hoy en la Ah, tarde. listo, perfecto. Entonces, yo mañana te respondo por el foro y si está perfecto, les doy aval. Ustedes saben que les doy aval con una imagen. Eso significa que pues ya cuando yo publique esa imagen, ninguno de sus compañeros puede elegir las mismas variables. Y yo siempre miro horas de publicación para que no haya conflictos en ese sentido. Vale, profe, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguna otra duda, alguna inquietud? Listo, perfecto. Entonces, recuerden, siempre voy a estar atento. Me pueden, es mejor que me escriban por Teams, sin embargo, me pueden escribir por correo interno, por WhatsApp, lo que ustedes deseen. Y yo siempre les estaré dispuesto a ayudarlos. Hacemos videollamada por Teams, les comparto pantalla, trabajamos en su ejercicio, les ayudo, les explico, no hay ningún problema. Ya saben, siempre estaré dispuesto a ayudarlos. Entonces, espero que mi explicación les haya servido, les haya ayudado a facilitar sus cálculos, que es la intención de este CIPA, y que tengan buena noche, ¿vale? Recuerden publicar esta captura de pantalla de la asistencia a este CIPA en la pestaña de captura de conferencia de la plantilla, ¿vale? Entonces, buena noche, que estén muy bien. Bye, bye. Gracias, profe. Gracias, Hasta profe. luego, profe, gracias. Bye, bye. Vale, profe, Noche. muchísimas gracias. Feliz noche. Feliz noche, hasta luego.